Para hablar de parálisis cerebral, cuando hablamos de comunicación, tenemos desde la mirada del fonoaudiólogo dos formas de verlo, ¿cierto? Uno son sus alteraciones en habla, donde estamos hablando los aspectos motores, los trastornos de alimentación, la respiración y todo el sistema muscular que puede afectar la producción de la voz y la forma en que se articulan los diferentes fonemas y el habla en general. Hoy quiero enviarles este mensaje pues contándoles un poco sobre el desarrollo del lenguaje. A diferencia de los aspectos motores que configuran un cuadro característico dentro de la parálisis cerebral, con el lenguaje ocurre algo diferente, ¿cierto? El lenguaje podría estar conservado con total normalidad o el lenguaje podría tener un déficit lingüístico, y esto lo hemos hablado, y es cuando esta parálisis cerebral no es una parálisis cerebral pura, sino que viene acompañada de una afectación cognitiva. O también podríamos hablar de que hay un retraso, pues efectivamente muy grave en el lenguaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiero que tengamos como presente? Y es que una parálisis cerebral, si bien es cierto, afecta el habla del niño, no necesariamente tendría que afectar el lenguaje. Aún así, es algo que debemos tener monitoreado todo el tiempo y muy estimulado, porque recordemos que una afectación del niño para sus movimientos, para su marcha, inclusive hacia dónde puede observar, cómo relaciona un sonido que él escucha con una acción, con lo que ve, con la imagen. Entonces, si un niño está muy quietico en su cama, o muy quietico en su coche, o bueno, donde sea que esté posicionado en el hogar, si está muy quietico y no tiene la oportunidad de asociar toda esta información sonora del mundo asociarla con una información visual, pues es probable que empiece a presentar un retraso en el desarrollo del lenguaje, así este no sea muy considerable. Pero también vamos a encontrar otros aspectos que nos pueden afectar el lenguaje en sí del niño con parálisis cerebral. Hablemos entonces del desarrollo en el nivel fonológico. El desarrollo en el nivel fonológico en general va a presentar un retraso o un trastorno, y efectivamente se va a ver muy afectado en relación a los niños que no tienen un problema motor. ¿Por qué se va a ver afectado este nivel fonológico? Pues precisamente porque tiene esa dificultad en el control neuromuscular, en la precisión y la coordinación de los movimientos, hace que la producción que el niño realice de los diferentes sonidos lingüísticos se vea afectada. Es muy probable que este retraso sea muy marcado los 3 primeros años de vida, pero si estos niños tienen un coeficiente intelectual normal, tienen esa motivación para aprender, tienen una buena actitud frente a las terapias y son muy bien atendidos, y además reciben un excelente apoyo a nivel familiar, después de los 3 años, a los 4 años, cuando empiecen a tener un mayor control neuromuscular a nivel grueso, esto se va a ver reflejado también en los movimientos finos, y dentro de estos movimientos finos que requieren tanta disociación encontramos los movimientos de los órganos oromotores. Entonces, a medida que el niño tiene más control grueso, va a presentar una mejor articulación de los fonemas. Es importante, de todas formas, tener claro que dentro de los diferentes tipos de parálisis cerebral va a haber unas particularidades a nivel de articulación de fonemas, ¿sí? La literatura nos habla de que
los niños con una parálisis cerebral espástica pueden tener una mejor articulación que los niños con una parálisis cerebral atetoide. Aún así, ¿qué es lo que observamos en la práctica clínica? Yo he observado que cuando un niño con una parálisis cerebral atetoide organiza algunos fonemas y aprende a coordinar bien algunos movimientos para producir algunas frases, algunas palabras, y está en una conversación relajada, tranquilo, no sintiéndose evaluado, puede tener una producción un poco más clara que si se encuentra en una situación de estrés, que es lo que a veces sucede en las terapias. Entonces, en ese sentido, ¿qué les diría a los estudiantes? Que cuando estén trabajando en su terapia, es probable que el niño no responda bien, estamos hablando de un caso atetoide, pero luego cuando el niño va a utilizar todo esto aprendido en la terapia, en una conversación espontánea, en la tranquilidad, en la naturalidad del hogar, de otros contextos, pues donde el niño se desenvuelva naturalmente, su terapia sí va a tener un impacto y va a reflejarse en unas producciones orales un poco más claras. De todas formas, sí quisiera hacer un poco de énfasis en que los trastornos articulatorios que presentan los niños con parálisis cerebral por lo general son imputables a las alteraciones motoras y a la dificultad de la coordinación de estos movimientos y no a la capacidad que tengan los niños de percepción o de discriminación auditiva, como puede suceder en otros casos. Por tal motivo, a pesar de que apoyo y estoy de acuerdo con la importancia de trabajar todo lo que tiene que ver con la percepción auditiva, la discriminación, la conciencia fonológica, en los casos de trastornos de articulación, pues yo sí considero que cuando estamos hablando de un pequeñito que tiene diagnosticada una parálisis cerebral, que tiene un tono muscular alterado, que tiene dificultad en sus movimientos voluntarios y dificultad en el control respiratorio, pues efectivamente no podemos pensar que solo con trabajo a nivel de conciencia fonológica vamos a superar estas dificultades que tiene el niño para producir los fonemas lingüísticos, los fonemas o los sonidos lingüísticos. Entonces, para cerrar este punto, si hablamos de articulación o del nivel fonético fonológico, diríamos que es algo que hay que evaluar en el niño con parálisis cerebral y además de evaluar, pues obviamente proponer un trabajo específico de articulación de fonemas, preferiblemente en el orden de adquisición, pero atendiendo también a que el desarrollo motor en estos chicos tiene algunas alteraciones y entre ellas tiene el desorden, pues, o sea que no todo se da en la escala esperada, como llevando el camino esperado. Podemos también hacer un análisis de qué fonemas son los que tiene alterados, cuáles son los movimientos que más se le facilitan, cuáles se le dificultan para plantear una ruta de trabajo cuando estamos hablando pues a nivel de adquisición de fonemas. Pasemos entonces a hablar del desarrollo del lenguaje, específicamente en el nivel morfosintáctico. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Este es otro nivel que efectivamente vamos a encontrar alterado en un niño con una PC. Bueno, cuando hablamos de una PC hablamos de un compromiso pues moderado, ¿cierto? Recordemos que hay niños que tienen diplejías y podríamos afirmar que en estos casos el lenguaje podría no verse afectado como consecuencia del trastorno motor que está presentando en miembros inferiores. Podría haberse afectado en una hemiplegia si encontramos alteraciones y obviamente en las tetraplejías también. Ya a nivel del desarrollo morfosintáctico, que es lo que, bueno, que estamos hablando en este momento, no vamos a encontrar trastornos específicos, pero recordemos que cuando estamos aplicando las baterías diagnósticas, cuando estamos haciendo las evaluaciones, hay una dificultad para evaluar al niño que tiene un trastorno motor y una dificultad en expresión oral. Entonces es muy común que estos niños puntúen por debajo de la línea común o de lo que esperaríamos de acuerdo a la edad que tiene.
En general, entonces, el desarrollo de la morfosintaxis lo vamos a encontrar retrasado si lo comparamos con un niño que tenga una edad, que tenga la misma edad cronológica y un desarrollo esperado, pues un desarrollo normal o lo común esperado para esa etapa. En muchos casos, el trastorno motor va a llevar a la simplificación del discurso. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en los niños con parálisis cerebral? Que la longitud media de los enunciados va a estar reducida para adaptarla a su dificultad motriz. Recordemos cómo este trastorno neuromotor afecta la capacidad de inspiratoria y más que la capacidad o el volumen que el niño pueda tomar de aire al inspirar, afecta el control que tiene del flujo del aire cuando lo está exhalando. En los casos de las parálisis cerebrales espásticas es muy probable que el niño ¡fum! Bota el aire en la primer emisión que realiza, entonces se va a quedar sin aire para el resto de la palabra y mucho menos para el resto de la oración. En el caso de los atetoides, dependiendo del momento y la fase en que esté, pero cuando tenemos un niño que está en una fase hipotónica y pasa a una fase hipertónica, tiene a veces contracciones en la musculatura que hacen que exhale el aire involuntariamente, lo que no le permite también producir enunciados prolongados. Lo que pasa es que los niños tienen una habilidad, una capacidad cognitiva que les ayuda ya como a prepararse para esto y empiezan entonces a organizar sus frases de la manera más simplificada, pero que logren enviar un mensaje y transmitir pues lo que ellos tienen necesidad de transmitir y que lo puedan emitir sin necesidad de que se corte cuando se quedan sin aire. Entonces encontramos niños que, por ejemplo, si yo digo, mamá, tengo hambre, es la frase que diría un niño, es el niño con PC y que sabe que el aire no le va a alcanzar para toda esta frase tan larga, es probable que va a decir mamá hambre o dependiendo de la dificultad va a poder expresar solo la palabra hambre, que es la más representativa, la que más contenido semántico lleva y que va a ser captada y entendido el mensaje por su madre. Obviamente, cuando les doy este ejemplo, no estoy particularizando en las dificultades que ha de tener a nivel articulatorio, estoy hablando de la estructura gramatical y los motivos por los cuales se ve reducido el discurso en los niños con parálisis cerebral. Y de la misma manera que automatizan los niños algunas frases, también encuentran un léxico que les resulta más fácil de producir y empiezan a como a restringirse o a limitarse a estas expresiones que saben que las pueden producir claramente. También encontramos manifestaciones entonces en la prosodia, lo que les dificulta de pronto darle una entonación a su lenguaje. No es lo mismo para un niño con una buena capacidad y un control del flujo de aire, una capacidad inspiratoria normal, dar una afirmación o sacar una frase con una entonación interrogativa, ¿no? A un niño con una PC que debe aprovechar el aire que tiene y que le va a durar poco tiempo porque tiene dificultad para controlarlo. Entonces saca la expresión o saca la palabra y de pronto no alcanza a hacer estos ajustes en tono e intensidad que le permitan darle la prosodia o la entonación pues que ellos desearían tener en su expresión. Esto pues nos va llevando a pensar entonces cómo sería cómo veríamos el uso o la pragmática del lenguaje de este grupo de niños. Entonces encontramos que definitivamente el trastorno motor, entonces definitivamente el trastorno motor puede llegar a influir pues de manera leve o grave, dependiendo de la gravedad de este trastorno, el uso que realiza el niño con parálisis cerebral de su lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño puede tener mucho en su pensamiento y mucho en su cabecita por contar, por preguntar, bueno, por intercambiar con otros niños, con sus padres, pero el uso que hace del lenguaje se ve limitado. Uno en las funciones por las dificultades que tiene en la expresión y uno también y otro aspecto en las posibilidades de uso.
porque recordemos que los niños con parálisis cerebral que tienen esa dificultad motora terminan socialmente limitados. ¿Limitados por qué? Porque es un niño que de pronto no puede asistir al partido de fútbol, que de pronto no puede estar en el parque con los otros niños. Entonces, tiene una restricción en el uso de las funciones del lenguaje, pero también tiene una restricción en la cantidad de veces que puede hacer uso del lenguaje, una restricción en el tipo de interlocutores. Es muy frecuente que encontremos que los niños con parálisis cerebral, los mayores interlocutores, quienes resultan siendo los fonoaudiólogos con los que hacen la terapia para el lenguaje y los fisioterapeutas, digamos que porque pasan mucho tiempo en terapia física. Ahí en este momento vale la pena de pronto pedirle a los fonoaudiólogos que siempre deben recordar a los fisioterapeutas o a los otros profesionales que trabajan con los niños que utilicen y aprovechen este espacio en que el niño está en terapia para tener intercambios comunicativos con estos pequeños. Son niños que a veces pasan el día, 4 sesiones, 5 sesiones, o sea, lo que otros niños pasan en un contexto escolar, corriendo, jugando, preguntando, diciendo mentiras, haciendo, o sea, dándole todo ese uso al lenguaje, haciendo chistes, haciendo, bueno, todas las posibilidades que tenemos de uso del lenguaje, los chiquitos con una PC y que tengan, bueno, pues finalmente que se vean favorecidos por poder recibir las terapias que necesitan, van a pasar 5 o 6 horas en un consultorio con un interlocutor adulto que pues preferiblemente debe tener disposición comunicativa hacia el niño. A veces las dinámicas de salud, la agilidad, la necesidad de diligenciar formatos, de diligenciar historias clínicas, no permite que haya ese intercambio con los usuarios, en este caso los niños, y pues se termina volviéndose un círculo, ¿no? Donde el niño tiene una dificultad comunicativa, pero esta dificultad comunicativa se acentúa más cuando el entorno no favorece que haga, pues que él realice unos intercambios comunicativos que le posibiliten explorar en sí mismo todas las posibilidades que tiene del lenguaje. Yo hice una encuesta con algunos niños en un caso de inclusión escolar y que manifestaban los niños, que a los niños a veces les daba susto o angustia o les daba como, pues no sé si la palabra es pesar, pero a veces evitaban hablarle al niño que tenía la dificultad motora, en este caso pues una parálisis cerebral, para no ponerlo en esa situación tan incómoda y no ponerse ellos mismos en esa situación tan incómoda y difícil de que el niño está tratando de comunicar algo y no puede y ellos no entienden. Entonces, esto hace que los niños a veces con parálisis cerebral tengan menos posibilidades de expresarse así estén en un proceso de inclusión escolar. Es más, a veces las dinámicas de clase cuando hay, digamos, 25 niños que tienen, pues, todas las posibilidades comunicativas y un niño con una dificultad de expresión, es, se dan los casos en que son pocas las oportunidades en que se les cede el uso de la palabra. ¿Por qué? Porque se paraliza la clase, hay que darle tiempo a que organice, a que produzca la respuesta y más aún el tiempo a que a veces se le comprenda. Aquí hago un paréntesis y resalto pues la importancia del trabajo con unos sistemas de comunicación alternativa. En algunos casos los padres si no quieren que el fonoaudiólogo utilice estos elementos en la terapia porque piensan que es porque ya se va a desistir de darle apoyo al niño para que logre expresarse de manera oral. Pero en verdad lo que el fonoaudiólogo busca cuando utiliza sistemas de comunicación alternativa es permitirle al niño que se comunique con todo su entorno, aunque tenga esa dificultad motora. O sea, no se le puede limitar al niño la comunicación hasta que aprenda a hablar claramente. Y es más, estos sistemas de comunicación alternativa favorecen el incremento del léxico y por ende
favorecen también la estructuración gramatical, la organización de las ideas. Entonces, pues no quiero cerrar el paréntesis sin resaltar la importancia de apoyar la terapia cuando vemos que es una parálisis cerebral que va a tener fuertes implicaciones a nivel oromotor y fuertes implicaciones e impacto negativo en la comunicación oral, pues que efectivamente debemos implementar el uso de terapias de comunicación alternativa paralelo a al trabajo que se hace para la oralización o para el trabajo pues de las producciones verbales orales en estos pequeñitos. Entonces, volviendo al uso y a las posibilidades de uso que tiene de hacer el niño con parálisis cerebral del lenguaje oral, pues qué es lo que encontramos, que de pronto los padres y los terapeutas y todo el entorno, en el afán de no dejar al niño aislado, le hablamos, le hablamos, le hablamos, le hablamos y le hablamos mucho, pero pocas oportunidades tiene el niño de ser él quien exprese. Entonces, ¿cuál sería aquí una recomendación rápida? Tener paciencia, tener una actitud de escucha hacia el niño que nos permita sentarnos con tranquilidad, tratar de escuchar la idea, ¿sí? Y bueno, pues podemos hacer retroalimentación, organizando mejor la idea, dándole más elementos gramaticales, como dejándole un patrón para la siguiente vez que él vaya a expresar esa idea. Pero definitivamente es importante que todos alrededor del niño con parálisis cerebral tengamos la posibilidad de guardar silencio por un momento y atender a sus demandas, a sus expresiones y darle el tiempo suficiente para que construya y produzca sus respuestas cuando les estemos formulando algunas preguntas. Yo he estado en casos, pues en las observaciones que hago de las intervenciones que se realizan, me he dado cuenta a veces que suceden estas situaciones. Por ejemplo, un caso que se le preguntaba a una chica con parálisis cerebral, una niña de unos 12 años aproximadamente, por el nombre de unos animales, que es algo que sucede frecuentemente en el contexto de una terapia. Y la niña estaba organizando la idea y dijo Cali. Y entonces, ¿cómo fue interpretado esto? Esto se interpretó como que no entendió, se pasó a otra tarea dentro de la terapia que estaba observando y la niña lo que estaba era manifestando que ella había estado en un zoológico en Cali y había visto estos animales, pero obviamente a veces en nuestro afán y en la angustia que produce para el interlocutor pensar que el niño pues está haciendo ese esfuerzo por producir un mensaje, se pasó a la tarea, a la siguiente tarea y no se continuó con este tema que la niña había tenido pues a bien elaborar y narrar pues sobre la experiencia que había tenido ese fin de semana. Entonces creo que es una recomendación válida tomarnos el tiempo, no es perder el tiempo cuando nos sentamos y aguardamos a que el niño labore y logre producir su respuesta. Entonces, para cerrar este tema de los aspectos pragmáticos del lenguaje, pues hay que tener mucha atención, especialmente en estos casos de donde los niños están asistiendo a instituciones educativas, y es dar estos tiempos, acoger las recomendaciones, poderles dar la palabra, tomarnos el tiempo para escuchar las respuestas de los niños, ya que de no ser así, pues vamos entonces a estar limitando las posibilidades de interacción del niño con otros niños. Vamos a hacer también de pronto que los otros niños entonces eviten hablarle al chico con parálisis cerebral o se le hable con un lenguaje muy básico, a pesar de que su capacidad cognitiva sea suficiente o esté al mismo nivel de todo el salón para sostener otro tipo de conversaciones. Y obviamente pues se va a prestar también para que el niño tenga menos posibilidades de interacción con el profesor asignado, y esto pues va como a redundar en que el niño tenga dificultad en este nivel de lenguaje.
Para finalizar, entonces me gustaría mencionar algunas características generales que nos plantea Miguel Puyuelo en relación a lo que puede presentarse cuando hablamos del lenguaje en los casos de niños con un diagnóstico de parálisis cerebral. Primero nos plantea que el balbuceo sea más pobre en diversidad de sonidos y con frecuencia de emisión pues también disminuida. Y esta observación esto se puede identificar desde las primeras semanas. También alteraciones en la aparición e inhibición de los reflejos orales. Recordemos que esto estaría afectando no solo el lenguaje, sino también las funciones de alimentación y el habla en general. Alteraciones en la mímica facial dentro de los contextos comunicativos, lo que definitivamente es muy importante cuando estamos tratando de transmitir un mensaje. Y esta inexpresión facial, pues obviamente sumado a la dificultad que tiene para hacer énfasis y para el manejo de la prosodia, va a hacer que los mensajes sean en general planos y de pronto con poca emotividad, o sea que el mensaje se va a perder de todo esto que enriquecen estos aspectos suprasegmentales. Dificultad para realizar la coordinación vista-sonido en relación al interlocutor. Esto puede llegar a afectar el nivel semántico, aunque es un nivel que diríamos que tiene que estar conservado si estamos hablando de una parálisis cerebral pura, pero ya lo decía yo al inicio de esta charla. Y es que el hecho de que el niño escuche un sonido y no pueda girar su cabecita o dirigir su mirada a la fuente del sonido va a hacer que empiece a tener menos asociaciones y esto va a afectar finalmente los conceptos que él vaya elaborando. También encontramos la dificultad en la ejecución de praxias orales, lo que afecta pues efectivamente el nivel fonológico, dificultades en la percepción visual, auditiva o táctil, relacionado pues cuando esto está relacionado con la afectación motriz, neuromotriz, dificultad en los movimientos del cuerpo, lo que repercute en la funcionalidad y el desarrollo también del aparato fonador en general. Menos ocasiones de experiencias sensitivo-motrices. Recordemos que son niños que permanecen muy quieticos, obviamente por la necesidad que tienen sus familias de protegerlos, de tenerlos acomodados en algún lugar. Entonces son niños que tienen poca experiencia motora, poca experiencia sensorial y esto también puede terminar afectando el desarrollo de conceptos. Alteraciones en las funciones lingüísticas. A los niños se les dificulta expresar ideas complejas. De pronto su expresión del lenguaje oral se va a empezar a ver restringido por manifestación de necesidades básicas, pero no la manifestación de ideas, de pensamientos. Por eso es tan importante facilitarles o que ellos puedan acceder a algunas herramientas comunicativas que les permitan hacer esto de manera alternativa mientras va evolucionando el trabajo a nivel del lenguaje oral. El lenguaje también, pues lo que estábamos diciendo, estas dificultades motrices hace que sea más restringido, una estructuración gramatical un poco pobre. Y también esta hace que la captación de algunas ideas se lentifique un poco porque se ve afectada la comprensión cuando tiene pocas experiencias de asociar lo que les decía ahora, asociar sonidos con imágenes, asociar una palabra con la textura, con la experiencia motriz, con la experiencia sensorial. Entonces de pronto le empieza a costar un poco más interpretar ciertas ideas que le manifiestan sus interlocutores, aunque tenga un coeficiente intelectual normal. El nivel de atención auditiva puede ser que se pierda rápidamente si no tiene la posibilidad de asociarlo con una imagen. Y bueno, termina pues esto afectando. Recordemos que el lenguaje, si bien es cierto, pues se da de una forma tan natural en la mayoría de los niños, puede terminar pues afectándose su desarrollo si tiene todas estas restricciones que se originan en una limitación para sus movimientos.
Ahora bien, esto pensando en el niño, pero los interlocutores también tienen muchas dificultades y esto hace que a veces los mismos padres no tengan el número de intercambios comunicativos deseables con los niños. Y es que es muy frecuente que el interlocutor, por la dificultad que tienen los niños de expresión, no logre identificar todo el potencial y todo lo que hay dentro de esa cabecita y todas las habilidades lingüísticas que puede tener el niño con PC. Pero ¿por qué se da? Por la dificultad que tiene para expresar estas habilidades comunicativas. Entonces, de ahí la importancia de utilización de sistemas alternativos. Entonces, algunas de las dificultades que presentan los interlocutores pueden ser no percatarse pues, de la necesidad comunicativa que tiene el niño que presenta un trastorno motor. Es recomendable entonces hacer de verdad una evaluación muy exhaustiva, bien elaborada, teniendo en cuenta que hay una dificultad para responder de manera oral, entonces haciendo los ajustes o adaptaciones para que el niño tenga la posibilidad de responder lo que tiene en capacidad de hacer a pesar de que no lo pueda hacer oralmente. Es importantísimo para el interlocutor que establezca el contacto visual. O sea, definitivamente siempre que vamos a hablar con los chiquitos que tengan una dificultad motora, debemos mm, hacernos de frente, mirarlo a los ojos. Si el niño tiene la mirada desviada, buscar esa mirada, o sea, hacernos nosotros frente al lugar a donde el niño tiene desviada la mirada y tratar de llevarlo otra vez a línea media. No todos los niños tienen la posibilidad de mantener los ojos en línea media, inclusive el cuerpo, ¿no? Entonces, si vamos a empezar a tener un intercambio comunicativo, hagámoslo con calma, permitámosle al niño que se organice, organicémoslo en la sillita o donde esté, quedémonos frente a frente con el niño, pongamos nuestra cara al mismo nivel de la del niño y tengamos la posibilidad, permitámosle al niño que nos mire también a los ojos, que vea nuestros órganos fonoarticuladores cuando hablamos, seamos expresivos, a veces un poquito exagerados, pero sin tampoco rayar en una comunicación sobreactuada, porque recordemos que son niños que tienen un coeficiente intelectual normal y también no va a ser de pronto agradable para ellos si llegamos pues con un lenguaje muy sobreactuado, pues como lo estaba diciendo. Bueno, algo que también ya habíamos dicho, escuchar al niño. Ya sabemos que los padres le hablan, inclusive los terapeutas, pero tengamos también esa actitud de escucha, dediquémosle ese tiempo a esperar su respuesta, que él vea en nuestra expresión que lo estamos haciendo con tranquilidad, que puede tomarse su tiempo, que tiene la oportunidad de retomar una idea que se fue a mitad de camino porque se le acabó el aire. Y bueno, utilizar de pronto estos canales alternativos para complementar el lenguaje oral cuando queremos comunicarnos solo con lenguaje oral y no preocuparnos y que el niño no vea en nosotros pues como esa inquietud o esa preocupación porque no está articulando claramente. Tratemos de contextualizarnos y hacer una lectura y entender todo lo que él está expresando, así falla en su articulación, así su estructura gramatical sea reducida, pero no nos detengamos a veces en esto, de tratar de que lo repita correctamente, no, sino que tratemos de mantener esta conversación fluida, seguir un tema y ya habrá tiempo dentro de las terapias, dentro de las pues otras estrategias para que el niño mejore pues la articulación y complete y enriquezca su léxico al hablar. ¿Qué entonces decir de esto? Pues que efectivamente el niño con parálisis cerebral debe ser evaluado por un fonoaudiólogo o un fisioterapeuta, articular el trabajo, el diagnóstico y definitivamente
pues cuando se requiere, cuando la familia siente que lo necesita y efectivamente que hasta puede acompañar nuestros procesos el apoyo psicológico. O sea, creo que en estos temas comunicativos deben ser pues algo muy importante en la vida del niño y debemos pues tener todo el apoyo que necesitemos, todo el apoyo que consideremos necesario para poder que pues que sea lo más exitoso posible. Obviamente, sin querer recargar pues más responsabilidades en las familias de las que ya tienen, solo cuando toman la decisión de la crianza de un hijo, la familia juega un papel muy importante. Entonces el niño debe tener papeles activos en la comunicación, debemos tener algún momento del día en el que nos podamos sentar con él, sea el momento del desayuno, el momento del almuerzo o en la noche cuando ya estemos más relajados y más tranquilos, debemos permitir estos espacios comunicativos, suscitar comunicación, ¿cierto? Y obviamente no un televisor, no va a ser como lo más recomendable, pero sí podríamos leer o mirar una imagen o hablar sobre lo que pasó en el día o planear el día siguiente. Y en estos espacios, cuando hablo o cuando digo que el niño tenga una participación activa, es así. O sea, darle el tiempo para que él exprese, opina, pueda elegir, por ejemplo, qué vamos a comer mañana, qué te gustaría que preparemos, qué ropa te quisieras poner, cómo te fue hoy. Entonces, que el niño efectivamente tenga la posibilidad de dar respuesta a muchas cosas. Ahora, hay algo que también sucede con las familias y es el lenguaje imperativo que a veces utilizamos los padres. En los casos, especialmente cuando los niños tienen alguna dificultad comunicativa, como es el caso de la PC o de los retrasos pues cognitivos o déficit cognitivos, entonces debemos también atender a esto. A veces podríamos solo colocar una melodía suave, preferiblemente Mozart o música clásica, generar un momento relajado y esperarnos a ver si el niño es quien inicia una conversación. Cuando hay niños que efectivamente no inician una conversación, podemos un día sorpresivamente cambiar algo en el entorno, ¿cierto? Por ejemplo, que siempre hay un florero en el mismo lugar, entonces una noche quitarlo, desaparecerlo generar este ambiente, o sea, cambiar algo en el contexto para ver si el niño esto pregunta o hace alguna expresión o señala, ¿sí? Entonces, darle, posibilitarle al niño o facilitarle al niño o suscitar situaciones que lo motiven a ser él quien tenga la iniciativa comunicativa. Creo que con esto podríamos cerrar por hoy el tema del lenguaje y teniendo en cuenta, recordando que una cosa es el habla y otra cosa, pues desde la vista del fonoaudiólogo y otra área es el lenguaje, donde estamos hablando de todo lo que ocurre en nuestro pensamiento, todo lo que analizamos de lo que vemos, cómo interpretamos los mensajes que recibimos, cómo tratamos de comunicarle al otro lo que estamos pensando. Entonces, bueno, creo que aquí podríamos tener un punto de partida para analizar pues el lenguaje de nuestros chiquitos cuando llegan a la consulta con un diagnóstico de parálisis cerebral.